Despreciaron a su padre por estar en silla de ruedas. Cuando leyeron su testamento, descubrieron una verdad que los dejó sin aliento. Ricardo Valdés se encontraba en su despacho, revisando los últimos informes financieros de su empresa cuando sonó el teléfono. Era su asistente, Marta. Señor Valdés, su hijo Carlos está aquí. Dice que es urgente. Ricardo frunció el ceño. Carlos rara vez lo visitaba en la oficina, y menos aún sin avisar. Hazlo pasar, Marta. Segundos después, Carlos irrumpió en el despacho. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Papá, tenemos que hablar. Es sobre Sofía. Ricardo se quitó las gafas y miró fijamente a su hijo mayor. ¿Qué pasa con tu hermana? Carlos se desplomó en una silla frente al escritorio. La pillaron conduciendo borracha anoche. Chocó contra un poste. Está bien, ¿pero qué, Carlos? Habla de una vez. La policía la detuvo. Está en la comisaría ahora mismo. Ricardo se levantó de golpe, su rostro enrojecido de ira. Maldita sea. ¿Cuándo aprenderá esa niña? Papá, cálmate. Tu presión, al diablo con mi presión. Llama a Martínez, que prepare el coche. Vamos a sacar a tu hermana de ese lío. Mientras se dirigían a la comisaría, Ricardo no dejaba de murmurar maldiciones. Carlos, incómodo, intentaba calmar a su padre. Papá, sé que estás enfadado, pero, ¿enfadado? Estoy furioso, Carlos. Tu hermana tiene 25 años, por el amor de Dios. ¿Cuándo va a madurar? Al llegar a la comisaría, se encontraron con Lucía, la madre de Carlos y Sofía, que ya estaba allí. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y decepción. Ricardo, gracias a Dios que estás aquí, dijo Lucía, abrazando a su marido. ¿Dónde está?, preguntó Ricardo, ignorando las miradas curiosas de los oficiales. La están procesando. El abogado está con ella. Después de una hora de tensión y papeleo, Sofía salió, escoltada por el abogado de la familia. Su maquillaje estaba corrido y su ropa arrugada. Papá, yo. Ni una palabra, la cortó Ricardo. Nos vamos a casa. Ya hablaremos allí. El viaje de regreso a la mansión Valdés fue tenso y silencioso. Una vez en casa, Ricardo explotó. ¿En qué demonios estabas pensando, Sofía? ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado? Sofía, con lágrimas en los ojos, intentó defenderse. Papá, lo siento. No pensé que... Ese es el problema. Nunca piensas. ¿Crees que puedes ir por la vida haciendo lo que te da la gana sin consecuencias? Lucía intervino, tratando de calmar la situación. Ricardo, por favor. Está asustada. ¿Asustada? Debería estarlo. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que conduce borracha? Matan a personas inocentes. Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Papá, creo que todos necesitamos calmarnos un poco. Ricardo se volvió hacia su hijo mayor. ¿Calmarme? ¿Tú también la vas a defender? Por Dios, Carlos. Se supone que eres el responsable. No la estoy defendiendo, papá. Solo digo que gritando no vamos a solucionar nada. Sofía, entre sollozos, intentó hablar de nuevo. Lo siento mucho, de verdad. No volverá a pasar. Ricardo la miró con incredulidad. ¿No volverá a pasar? ¿Cómo no volvió a pasar después de que destrozaras el coche el año pasado? ¿O después de que te expulsaran de la universidad por hacer trampa en los exámenes? Lucía puso una mano en el hombro de su marido. Ricardo, por favor. Estás siendo demasiado duro. ¿Demasiado duro? Por el amor de Dios, Lucía. ¿Es que no ves lo que está pasando? Nuestros hijos creen que pueden hacer lo que les dé la gana sin consecuencias. Carlos, sintiéndose aludido, se defendió. Oye, yo no he hecho nada. Ricardo se volvió hacia él. Ah, ¿no? ¿Y qué me dices de ese pequeño problema con la cocaína el mes pasado? ¿Crees que no me enteré? El rostro de Carlos palideció. Eso fue un malentendido. Un malentendido. Ja. ¿Sabes lo que es un malentendido? Que yo haya sido tan idiota como para pensar que los había criado bien. Lucía, visiblemente alterada, intervino de nuevo. Ya basta, Ricardo. Están intentando disculparse. ¿Disculparse? ¿Y de qué sirven las disculpas, Lucía?
¿Acaso las disculpas borran sus errores? ¿Acaso las disculpas limpian nuestro nombre? Sofía, entre lágrimas, gritó, siempre es lo mismo contigo. Todo se reduce al maldito nombre de la familia. Ricardo la miró, furioso. Ese, maldito nombre, es lo que te da de comer, jovencita. Es lo que paga tus caprichos y tus fiestas. Carlos, sintiendo que la situación se le iba de las manos, intentó mediar. Papá, mamá, Sofía, por favor, calmémonos todos. Pero Ricardo estaba demasiado enfadado para escuchar. ¿Sabes qué? Se acabó. Se acabaron los lujos, se acabaron las fiestas. Desde hoy, los dos van a aprender lo que es ganarse la vida. Lucía, alarmada, preguntó, ¿qué quieres decir, Ricardo? Quiero decir que es hora de que maduren. Carlos, el lunes te presentarás en la empresa. Vas a empezar desde abajo, como asistente en el departamento de contabilidad. Carlos abrió la boca, incrédulo. Pero papá, yo estudié marketing. Me importa un bledo lo que hayas estudiado. Vas a aprender cómo funciona realmente el negocio. Luego se volvió hacia Sofía. Y tú, señorita, vas a trabajar como voluntaria en el centro de rehabilitación de la ciudad. Tal vez así aprendas algo sobre las consecuencias de tus actos. Sofía, entre lágrimas de rabia, gritó, no puedes obligarnos. Ricardo la miró fijamente. Ah, ¿no? Entonces supongo que tampoco necesitan mi dinero. Desde hoy, se les corta el crédito. Ni un centavo más. Lucía, desesperada, intentó razonar con su marido. Ricardo, por favor, piensa en lo que estás diciendo. Pero Ricardo estaba decidido. Ya he pensado demasiado, Lucía. Es hora de que aprendan. La discusión continuó durante horas, con gritos, lágrimas y reproches. Al final, exhaustos y resentidos, cada uno se retiró a su habitación. A la mañana siguiente, el desayuno fue un asunto tenso y silencioso. Ricardo, con ojeras y el rostro demacrado, apenas tocó su comida. Lucía, preocupada, rompió el silencio. Ricardo, ¿te sientes bien? Estoy bien, gruñó él, levantándose de la mesa. Tengo una reunión importante. No me esperen para cenar. Mientras se dirigía a la puerta, sintió un dolor agudo en el pecho. Tropezó, agarrándose al marco de la puerta. Ricardo, gritó Lucía, corriendo hacia él. Carlos y Sofía se levantaron de un salto. Papá. Ricardo intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. El dolor era insoportable. Cayó al suelo, mientras su familia gritaba pidiendo ayuda. Lo último que Ricardo vio antes de perder el conocimiento fue el rostro aterrorizado de sus hijos. Luego, todo se volvió negro. Horas más tarde, en el hospital, la familia Valdés esperaba noticias. El médico salió de la unidad de cuidados intensivos con expresión grave. Señora Valdés, necesito hablar con usted en privado. Lucía, con el rostro pálido, siguió al médico. Carlos y Sofía se miraron, asustados. ¿Crees que estará bien?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Carlos la abrazó. Tiene que estarlo. Es papá, es invencible. Pero cuando Lucía regresó, sus ojos rojos y su expresión devastada les dijeron todo lo que necesitaban saber. Su padre ha sufrido un derrame cerebral masivo, dijo entre sollozos. Está vivo, ¿pero qué, mamá?, preguntó Carlos, temiendo la respuesta. El daño es significativo. Los médicos dicen que es poco probable que vuelva a caminar. Sofía se derrumbó en una silla, llorando incontrolablemente. Carlos, tratando de mantener la compostura, abrazó a su madre. ¿Podemos verlo?, preguntó. El médico, que había regresado, asintió. Pueden pasar, pero de uno en uno. Está sedado, así que no esperen que responda. Uno por uno, entraron a ver a Ricardo. Verlo allí, conectado a máquinas, tan vulnerable, era un shock para todos. El hombre fuerte e imponente que conocían parecía haber desaparecido. Esa noche, de vuelta en la mansión, la familia se reunió en la sala de estar. El silencio era ensordecedor. Finalmente, Carlos habló. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lucía, con la mirada perdida, respondió, lo que tu padre querría que hiciéramos. Seguir adelante. Sofía, con los ojos hinchados de tanto llorar, preguntó, ¿y la empresa? ¿Quién se hará cargo? Tu padre tiene un equipo competente, respondió Lucía.
Por ahora, ellos se encargarán. Pero Carlos, creo que tu padre tenía razón. Es hora de que te involucres más. Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo haré, mamá. Por papá. Sofía, sintiéndose culpable, añadió, yo también quiero ayudar. Haré ese voluntariado del que papá habló. Lucía los miró a ambos, una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. Sus errores fueron grandes, pero su padre los ama. Ahora más que nunca, necesitamos estar unidos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre visitas al hospital, reuniones con médicos y abogados, y tratar de mantener la empresa a flote, apenas tenían tiempo para procesar lo que había sucedido. Una semana después del derrame, Ricardo despertó. Estaba desorientado y apenas podía hablar, pero estaba vivo. La familia se turnaba para estar con él, leyéndole, hablándole, asegurándose de que nunca estuviera solo. Pero a medida que pasaban las semanas y Ricardo comenzaba su larga rehabilitación, la realidad de su nueva situación comenzó a asentarse. Ya no era el hombre fuerte y dominante que solía ser. Ahora dependía de otros para casi todo. Carlos, asumiendo su nuevo rol en la empresa, pasaba largas horas en la oficina. Sofía, fiel a su palabra, comenzó a trabajar en el centro de rehabilitación. Pero a pesar de sus buenas intenciones iniciales, la tensión y el estrés comenzaron a pasar factura. Una noche, después de una particularmente frustrante sesión de terapia con Ricardo, Carlos explotó. No puedo más con esto, gritó, golpeando la pared del pasillo del hospital. Es como si ya no fuera él. Sofía, sorprendida por el arrebato de su hermano, intentó calmarlo. Carlos, por favor. Papá nos necesita. ¿Nos necesita? Ni siquiera puede hablar correctamente. ¿De qué sirve todo esto? Lucía, que acababa de salir de la habitación de Ricardo, los miró con tristeza. Es su padre. ¿Cómo pueden hablar así? Carlos, avergonzado pero aún frustrado, respondió, lo siento, mamá. Es solo que, esto no es lo que esperaba. La empresa está en crisis, los inversores están nerviosos, y yo no sé si puedo manejar todo esto. Sofía, sintiéndose igualmente abrumada, añadió, el trabajo en el centro es duro. Ver a todas esas personas luchando, me hace pensar en papá y, no puedo soportarlo. Lucía los miró a ambos, una mezcla de comprensión y decepción en sus ojos. Entiendo que es difícil. Pero su padre los necesita ahora más que nunca. No pueden abandonarlo. Carlos, pasándose una mano por el pelo, respondió, no lo estamos abandonando, mamá. Es solo que, necesitamos un respiro. Tal vez deberíamos considerar contratar a alguien para que lo cuide. Sofía sintió, apoyando la idea de su hermano. Sí, alguien profesional que sepa cómo manejar su condición. Lucía los miró, incrédula. ¿Están sugiriendo que dejemos a su padre al cuidado de extraños? No extraños, mamá, respondió Carlos. Profesionales. Gente que sabe cómo tratar con casos como el suyo. Casos como el suyo, repitió Lucía, su voz cargada de decepción. 5 años habían pasado desde aquel fatídico día en que Ricardo Valdés sufrió el derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas. La mansión Valdés, otrora llena de vida y risas, ahora parecía un mausoleo de recuerdos y arrepentimientos. Carlos, ahora CEO de la empresa familiar, entró al despacho que una vez perteneció a su padre. Su rostro mostraba el cansancio de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Marta llamó a su asistente por el intercomunicador, ¿puedes venir un momento? Segundos después, Marta entró con una tablet en la mano. Sí, señor Valdés. ¿Cómo van los números del último trimestre? Marta frunció el ceño. No son alentadores, señor. Las ventas han caído un 15% respecto al año anterior. Carlos se pasó una mano por el rostro. Maldita sí. Si esto sigue así, en ese momento, sonó su teléfono. Era Sofía. Carlos, tienes que venir al hospital. Es papá. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Qué pasó? Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Carlos sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Voy para allá. Colgó y miró a Marta, quien había escuchado la conversación. Cancela todas mis reuniones.
tengo que irme. En el hospital, Carlos se encontró con Sofía y su madre en la sala de espera. Lucía, con el rostro demacrado por años de preocupación, abrazó a su hijo. ¿Cómo está?, preguntó Carlos. Sofía, con los ojos rojos, respondió, no muy bien. Los médicos dicen que sus órganos están fallando. En ese momento, el doctor Ramírez se acercó a la familia. Señora Valdés, pueden pasar a verlo ahora. Pero debo advertirles, está muy débil. Entraron a la habitación en silencio. Ricardo yacía en la cama, conectado a varias máquinas. Al verlos, esbozó una débil sonrisa. Mi familia, logró articular con dificultad. Lucía se sentó junto a la cama, tomando la mano de su esposo. Estamos aquí, mi amor. Carlos y Sofía se quedaron de pie, incómodos, sin saber qué decir. Habían pasado los últimos años evitando estas visitas, sumergiéndose en sus propias vidas para escapar de la realidad de la condición de su padre. Ricardo los miró, y por un momento, pareció que quería decir algo más. Pero el esfuerzo fue demasiado, y cerró los ojos. Papá, dijo Sofía, acercándose. Lo siento. Lo siento mucho. Carlos, sintiendo el peso de años de negligencia, añadió, todos lo sentimos, papá. Debimos estar más presentes. Ricardo abrió los ojos nuevamente, mirándolos a todos. Con un esfuerzo sobrehumano, logró decir, los amo. Y con esas palabras, Ricardo Valdés exhaló su último aliento. Los días siguientes fueron un borrón de arreglos funerarios, llamadas de condolencia y visitas de amigos y socios de negocios. La mansión Valdés se llenó de gente vestida de negro, murmurando palabras de consuelo que sonaban vacías para Carlos y Sofía. Una semana después del funeral, la familia se reunió en el despacho del abogado familiar, Ernesto Guzmán, para la lectura del testamento. Antes de comenzar, dijo Guzmán, ajustándose las gafas, quiero expresarles mis más sinceras condolencias. Ricardo fue un gran amigo y un hombre extraordinario. Carlos, impaciente, intervino, gracias, Ernesto. Pero creo que todos preferimos terminar con esto lo antes posible. Guzmán asintió, sacando un sobresellado de su maletín. Muy bien. Procederé a leer el testamento de don Ricardo Valdés. Mientras el abogado leía las formalidades legales, Carlos y Sofía intercambiaron miradas. Ambos esperaban heredar una fortuna considerable, lo que aliviaría la presión financiera que la empresa había estado enfrentando. Y en cuanto a la distribución de mis bienes, continuó Guzmán, dejo a mi esposa, Lucía Valdés, la suma de 5 millones de pesos y la propiedad de nuestra casa de verano en la playa. Lucía asintió, sin mostrar sorpresa. A mi hijo, Carlos Valdés, le dejo la suma de 1 millón de pesos. Carlos se irguió en su asiento, confundido. ¿1 millón? Debe haber un error. Guzmán continuó sin hacer caso de la interrupción. A mi hija, Sofía Valdés, le dejo también la suma de 1 millón de pesos. Sofía, boquiabierta, miró a su hermano y luego al abogado. ¿Qué? Pero, ¿y la empresa? ¿Las propiedades? Guzmán levantó una mano, pidiendo silencio. Hay más. El resto de mi fortuna, incluyendo la mayoría de las acciones de la empresa Valdés y todas las propiedades no mencionadas anteriormente, serán donadas a la Fundación Valdés para la investigación de enfermedades neurológicas. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Carlos fue el primero en romperlo. Esto es ridículo, gritó, poniéndose de pie. Debe ser una broma. Sofía, igualmente alterada, se unió a su hermano. No puede ser. Papá no haría esto. Lucía, sorprendentemente calmada, intervino. Carlos, Sofía, por favor, cálmense. Calmarnos, espetó Sofía. Mamá, nos ha dejado prácticamente en la calle. Guzmán, manteniendo la compostura, habló, hay una carta adjunta al testamento. Ricardo me pidió que se las leyera después de anunciar su decisión. Al diablo con la carta, gritó Carlos. Voy a impugnar este testamento. Lucía, con una voz firme que sorprendió a todos, dijo, Carlos, siéntate. Vamos a escuchar lo que tu padre tenía que decir. Reluctants, Carlos y Sofía volvieron a sus asientos. Guzmán sacó otro sobre y comenzó a leer. Querida familia, si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Sé que mis decisiones respecto a la herencia los habrán sorprendido, tal vez incluso enfurecido. Pero antes de que juzguen mis acciones, quiero que entiendan mis razones.
Los últimos años de mi vida fueron los más difíciles, pero también los más reveladores. Mi condición me mostró una realidad que había ignorado durante mucho tiempo, el verdadero valor de la familia y la importancia de usar nuestros recursos para hacer el bien. Carlos, Sofía, sé que se sienten traicionados. Pero la verdad es que yo me sentí traicionado primero. Después de mi accidente, cuando más los necesitaba, ustedes se alejaron. Las visitas se volvieron cada vez más escasas, las llamadas más cortas. Sé que mi condición los incomodaba, que verme en silla de ruedas les recordaba su propia fragilidad, pero en esos momentos de soledad, comprendí que había fallado como padre. Les di todo, excepto lo más importante, valores, empatía, la capacidad de ver más allá de ustedes mismos. Los crié en el lujo y la abundancia, pensando que así les estaba dando lo mejor. Pero en realidad, les estaba negando la oportunidad de crecer, de valorar lo verdaderamente importante en la vida. La Fundación Valdés no es un castigo. Es mi intento de corregir mis errores, de usar nuestra fortuna para ayudar a otros que sufren como yo sufrí. Es mi esperanza de que, al ver el bien que puede hacer nuestro dinero, ustedes finalmente entiendan lo que siempre quise enseñarles. Lucía, mi amor, gracias por estar siempre a mi lado. Tu fuerza y dedicación fueron mi luz en los días más oscuros. Carlos, Sofía, los amo más de lo que pueden imaginar. Espero que algún día entiendan que esta decisión viene del amor, no del rencor. Les he dejado lo suficiente para empezar de nuevo, para construir sus propias vidas y legados. Confío en que harán algo extraordinario con esa oportunidad. Con todo mi amor, Ricardo Valdés. Cuando Guzmán terminó de leer, el silencio en la habitación era ensordecedor. Lucía lloraba en silencio, mientras Carlos y Sofía parecían estar en shock. Finalmente, Carlos habló, su voz quebrada: no puedo creerlo. Todo este tiempo, Sofía, con lágrimas en los ojos, añadió, pensábamos que no se daba cuenta. Que no importaba si lo abandonaban, completó Lucía, mirando a sus hijos con una mezcla de tristeza y decepción. Su padre los amaba más que a nada en este mundo. Incluso cuando ustedes lo trataban como una carga. Carlos se levantó, caminando hacia la ventana. La empresa, ¿qué vamos a hacer ahora? Guzmán intervino, la fundación ahora es el accionista mayoritario, pero ustedes siguen siendo parte del consejo directivo. Si demuestran ser capaces, podrían seguir al frente de la compañía. Sofía, limpiándose las lágrimas, preguntó, ¿y en qué consistirá exactamente esta fundación? Financiará investigaciones sobre enfermedades neurológicas, apoyará a familias que enfrentan situaciones similares a la que vivió don Ricardo, y promoverá la accesibilidad para personas con discapacidades, explicó Guzmán. Carlos se volvió hacia su familia, su rostro una máscara de conflicto. Todo este tiempo, pensé que estaba haciendo lo correcto al mantener la empresa a flote. Pero en realidad estabas huyendo, completó Lucía. Ambos lo estaban. Sofía se levantó, acercándose a su hermano. Carlos, ¿qué vamos a hacer? Por un momento, Carlos no respondió. Luego, con determinación en su voz, dijo, lo que papá hubiera querido. Vamos a hacer que esta fundación sea un éxito. Vamos a honrar su memoria. Lucía sonrió débilmente. Ese es mi hijo. Ese es el hombre que tu padre siempre supo que podía ser. Guzmán, cerrando su maletín, añadió, si me permiten un consejo, creo que lo primero que deberían hacer es visitar las instalaciones de la fundación. Conocer a las personas que se beneficiarán de la generosidad de don Ricardo. Carlos y Sofía asintieron, intercambiando miradas de determinación. Lo haremos, dijo Sofía. Papá nos dio una última lección. No la desperdiciaremos. Mientras salían de la oficina, Carlos se detuvo y miró a su madre y hermana. Saben, creo que papá tenía razón. Nos dio exactamente lo que necesitábamos, la oportunidad de ser mejores personas. Lucía abrazó a sus hijos. Su padre estaría orgulloso de escucharlos hablar así. Ahora, tienen mucho trabajo por delante. Una semana después de la lectura del testamento, Carlos y Sofía se encontraban frente a un moderno edificio de cristal y acero. Un cartel en la entrada rezaba, Fundación Valdés para la investigación de enfermedades neurológicas. ¿Estás lista?, preguntó Carlos, mirando a su hermana. Sofía respiró hondo. No,
pero entremos de todos modos. Al entrar, fueron recibidos por una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida. Bienvenidos. Soy la doctora Elena Morales, directora de la fundación. Ustedes deben ser Carlos y Sofía Valdés. Carlos estrechó su mano. Así es. Estamos aquí para conocer el legado de su padre, completó Elena. Síganme, por favor. Mientras caminaban por los pasillos, Elena les iba mostrando las diferentes áreas de investigación. Carlos y Sofía escuchaban en silencio, asombrados por la magnitud del proyecto. Y aquí, dijo Elena, deteniéndose frente a una puerta, está la sorpresa que su padre dejó para ustedes. Abrió la puerta, revelando una oficina. En el centro, había un escritorio con una computadora y una nota que decía, para mis hijos. Los dejaré solos, dijo Elena, saliendo y cerrando la puerta tras de sí. Carlos y Sofía se miraron, confundidos. Finalmente, Carlos se sentó frente a la computadora y la encendió. En la pantalla apareció un video de su padre. Papá, susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. Ricardo Valdés, sentado en su silla de ruedas, miraba directamente a la cámara. Se veía cansado, pero había una chispa en sus ojos que no habían visto en años. Carlos, Sofía, comenzó, si están viendo esto, significa que han decidido visitar la fundación. Me alegra que lo hayan hecho. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. Sé que mi testamento los habrá sorprendido, tal vez incluso enojado. Pero hay algo que necesitan saber, algo que he mantenido en secreto todos estos años. Carlos y Sofía se inclinaron hacia adelante, intrigados. Mi accidente no fue un accidente, continuó Ricardo. Fue el resultado de años de negligencia hacia mi salud. Estaba tan obsesionado con el éxito, con dejarles un imperio, que descuidé lo más importante, mi familia y mi bienestar. ¿Qué está diciendo?, murmuró Carlos. Ricardo siguió. Los médicos me habían advertido durante años sobre mi presión arterial, sobre el estrés. Pero no escuché. Y cuando finalmente mi cuerpo dijo basta, me encontré en esa silla de ruedas, incapaz de comunicarme adecuadamente. Sofía ahogó un sollozo. Carlos le tomó la mano, apretándola suavemente. Al principio, estaba furioso. Con la vida, con los médicos, conmigo mismo. Pero sobre todo, estaba dolido por cómo ustedes reaccionaron. Vi el miedo en sus ojos, la incomodidad. Y entendí que había fallado como padre. Ricardo hizo otra pausa, tomando un sorbo de agua, pero entonces, algo extraordinario sucedió. A medida que pasaba tiempo en terapia, conocí a otras personas en situaciones similares. Personas que, a pesar de sus limitaciones, encontraban alegría en las pequeñas cosas. Y me di cuenta de que tenía una oportunidad única. ¿Una oportunidad?, preguntó Carlos en voz alta, aunque sabía que su padre no podía escucharlo. Decidí usar mi condición como una lección. Para ustedes y para mí mismo. Fingí estar más incapacitado de lo que realmente estaba. Observé cómo reaccionaban, esperando, rezando para que vieran más allá de la silla de ruedas, para que entendieran que seguía siendo su padre. Sofía se llevó una mano a la boca, horrorizada. Oh, Dios mío. Ricardo continuó, fue doloroso ver cómo se alejaban, cómo evitaban pasar tiempo conmigo. Pero también vi destellos de la bondad que sabía que tenían dentro. Carlos, te vi trabajar incansablemente para mantener la empresa a flote. Sofía, aunque tratabas de ocultarlo, sé que llorabas después de cada visita. Carlos y Sofía se miraron, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esta fundación no es un castigo. Es mi regalo para ustedes. Una oportunidad de redención, de crecimiento. He visto el potencial que tienen para hacer el bien, para ser las personas extraordinarias que sé que pueden ser. Ricardo se inclinó hacia la cámara, su voz llena de emoción. Los amo, más de lo que puedan imaginar. Y espero que algún día entiendan que todo esto, incluso mi silencio, fue por amor. Ahora tienen la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo con sus vidas. No la desperdicien. El video terminó, dejando a Carlos y Sofía en un silencio aturdidor. Después de lo que pareció una eternidad, Carlos habló. Todo este tiempo, pensé que lo estábamos protegiendo al mantener distancia. Sofía asintió, limpiándose las lágrimas. Y yo pensé que no se daba cuenta de cómo lo tratábamos. Dios, ¿cómo pudimos ser tan ciegos? En ese momento, alguien tocó a la puerta. Era Elena.
Disculpen la interrupción, dijo suavemente. Pero hay algo más que su padre quería mostrarles. Los llevó a otra sala, donde varios investigadores trabajaban en diversos proyectos. En una esquina, vieron a un hombre en silla de ruedas operando una computadora con un dispositivo especial. Este es Juan, presentó Elena. Está probando un nuevo sistema de interfaz cerebro-computadora que su padre ayudó a financiar en sus últimos meses. Juan lo saludó con una sonrisa. Su padre era un hombre extraordinario, dijo. Gracias a su visión, personas como yo podremos tener una mejor calidad de vida. Carlos y Sofía estaban sin palabras. Finalmente, Carlos logró decir, no teníamos idea. Elena sonrió. Su padre trabajó incansablemente en este proyecto. Incluso en sus peores días, venía aquí, aportando ideas, motivando a los investigadores. Sofía, con voz temblorosa, preguntó, ¿Cómo podemos ayudar? Elena les entregó una carpeta. Su padre dejó un plan detallado. Pensó en todo, incluso en cómo ustedes podrían involucrarse si así lo deseaban. Carlos abrió la carpeta, leyendo rápidamente. Esto es increíble. Sofía, mira esto. Mientras revisaban los documentos, se dieron cuenta de la magnitud de la visión de su padre. No solo se trataba de investigación médica, sino también de programas de apoyo para familias, iniciativas de accesibilidad y mucho más. ¿Crees que podamos hacerlo?, preguntó Sofía, mirando a su hermano. Carlos cerró la carpeta, una nueva determinación en sus ojos. Tenemos que hacerlo. Por papá, por todas estas personas y por nosotros mismos. Salieron de la fundación horas después, con la mente llena de ideas y el corazón pesado por el remordimiento, pero también con una chispa de esperanza. ¿Sabes?, dijo Carlos mientras caminaban hacia el auto. Creo que finalmente entiendo lo que papá quería decirnos todos estos años. Sofía asintió. Que la verdadera riqueza no está en el dinero o el éxito, sino en cómo usamos nuestros recursos para ayudar a los demás. Exacto, respondió Carlos. Nos dio una última lección, la más importante de todas. Mientras se alejaban, miraron hacia atrás, viendo el edificio de la fundación brillar bajo el sol de la tarde. Era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno que honraría el legado de su padre y, con suerte, los convertiría en las personas que siempre habían tenido el potencial de ser. El viaje de redención de Carlos y Sofía apenas comenzaba, pero por primera vez en años sentían que estaban en el camino correcto. La revelación de su padre, aunque dolorosa, les había abierto los ojos a una nueva realidad y a un propósito mayor. Ahora, con cada vida que ayudaran a través de la fundación, con cada avance en la investigación, estarían honrando la memoria de Ricardo Valdés y, al mismo tiempo, sanando las heridas del pasado. La silla de ruedas que una vez los había alejado de su padre se había convertido en el símbolo de una misión que los uniría para siempre.